Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Ustedes siguen nuestra señal en televisión a través de la pantalla de Ecuador TV y de la pantalla aliada de Gamavisión en todo el territorio nacional y escuchan este programa a través de la señal de Pública FM también en todo el territorio ecuatoriano. El presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, abordó y se refirió a los hechos ocurridos en Venezuela este martes. Allí dijo: he seguido con preocupación los hechos registrados en Venezuela. Reiteramos, como lo anunció el canciller José Valencia, nuestro respaldo al presidente Juan Guaidó y el llamado a evitar todo tipo de violencia. Urge concertar una pronta transición en Venezuela que lleve a elecciones generales a la brevedad posible y garantice los derechos humanos de todos y de quienes no estén a la altura de las circunstancias serán responsables ante su pueblo y ante la ley internacional. Esto fue lo dicho por el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter. Pero además otra información muy importante de las últimas horas. El presidente venezolano Nicolás Maduro finalmente reapareció la noche de ayer, al final de la jornada de protesta en las que se liberó a que lideró Juan Guaidó y que liberaron a Leopoldo López. En un mensaje televisado, Nicolás Maduro dijo que no habrá impunidad y que se sancionará a los implicados. Decía Mike Pompeo, yo digo, pero ¿hasta dónde llega la falta de seriedad, la insensatez, la locura, la mentira, la manipulación? Decía Mike Pompeo en la tarde que decía Maduro, tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir. Y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor. Falta de seriedad. Hay que identificar a toda esa gente que disparó e irlos a buscar y someterlos a la justicia, entregarlos a la fiscalía y a los tribunales, a todos. Están los videos de todo tipo, sabemos quiénes son, ya hay que buscarlos. No puede haber impunidad, tiene que haber justicia para que haya paz en Venezuela. ¿Qué puede ocurrir en Venezuela? Es la pregunta simple que planteamos a nuestro invitado Daniel Regalado, venezolano, residente en el Ecuador, presidente de la Asociación Civil de Venezuela en Ecuador. Buen día. Eduardo, buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué puede ocurrir en Venezuela? A partir de los hechos de este martes, al parecer la rebelión militar ha sido sofocada, pero ¿qué representa, qué significa y qué puede significar en el futuro? Esta es una primera fase de lo que se está buscando a nivel democrático para salir de la usurpación de lo que es el régimen de Maduro en Venezuela. Verdaderamente a nosotros nos da mucha esperanza, primeramente porque muchos de los militares que estaban callados hace muchos años abrieron por favor su mente y su liderazgo y lo colocaron del lado correcto de la historia, que es con el pueblo de Venezuela. El cobarde que está hablando en este momento, Maduro, pasó todo el día enconchado, escondido, y verdaderamente eso da muestra de que realmente no tiene el apoyo ni del pueblo venezolano ni de la mayoría de lo que es las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero qué mejor demostración de consolidación en el poder que haber salido anoche y decir lo que dijo. Obviamente, porque ya vio que no había nadie en la calle y por supuesto estaban retomando nuevamente la normalidad dentro de lo que es el país. Pero verdaderamente esto es una primera fase. Nosotros confiamos mucho en lo que Juan Guaidó está llevando a cabo. Sabemos que no queremos derramar sangre venezolana como sucedió ayer y que no se sabe todavía a ciencia cierta porque nos bloquearon toda la información a nivel nacional y lo poco que teníamos eran grabaciones ya de tiempo de 2 horas. Pero verdaderamente lo más importante de todo es que esta lucha sigue. Tenemos que rescatar a Venezuela y lo necesitamos. ¿Cree usted que la grieta al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas seguirá abriéndose? Claro. Y que habrá nuevas manifestaciones y expresiones de disenso por parte de miembros de la comunidad militar en Venezuela
en contra del gobierno de Maduro. Claro que sí. Además de eso, que hoy a nivel internacional, como en Venezuela, se ha declarado una marcha multitudinaria para lo que es el encuentro en las calles y seguir en las calles. Aquí en Quito lo vamos a realizar hoy a las 5 de la tarde en la tribuna norte de La Chiris, para poder seguir apoyando a nuestro presidente interino y por supuesto al embajador aquí en Ecuador que nos apoya bastante. Pero verdaderamente la brecha se va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque hay un descontento dentro de las Fuerzas Armadas. Ellos están pasando la misma situación de cualquier ciudadano y hasta peor. Pero estamos hablando de los sectores medios y bajos. Medios y bajos. Ellos son es que esa es la las base. bases. Esas son las bases y eso es lo que realmente conforma unas Fuerzas Armadas. Los cabecillas siempre van a estar a un lado o político o a sus intereses propios, pero los que son las bases y los cargos medios son los que van a generar esta salida. ¿Qué pasa en este momento? Y yo quiero traerle a un tema local, dejar por un momento el tema de Venezuela. Culminaremos con una pregunta al respecto al final de ese diálogo. Pero, ¿qué ocurre con los venezolanos en el Ecuador? Estuvimos hace poco con Santiago Cuesta, consejero presidencial, y él mencionó que el tema de los trabajadores venezolanos, o de los venezolanos que buscan empleo en realidad, en el Ecuador, es un tema que fue discutido ayer con los dirigentes sindicales en el Palacio de Gobierno. Él mencionó una cifra de 300.000 venezolanos trabajando en el Ecuador. Primero le quiero pedir una opinión sobre este número y luego le quiero preguntar cuál es la situación general de esta población. Bien, esa cifra me parece exorbitante para la realidad que es. Exagerada. Exagerada porque verdaderamente si vemos la ley de movilidad humana, indica de que un extranjero sin una visa no puede tener un trabajo formal. Es decir, tener un IES, una inscripción en el IES y por supuesto un contrato laboral para que no haya conflicto tanto del trabajador como del empleador. Y es falso. Primeramente, son casi 350.000 venezolanos que estamos aquí. Somos una minoría realmente dentro de lo que es el estamento de, primero laboral y segundo extranjero. ¿Usted aquí. cuál diría que es el número correcto? Realmente no llegamos ni a 100.000 personas que están laborando de manera formal, con de un manera IES. Formal y de manera informal. Bastante, primero porque la ley de movilidad humana no te deja laborar de esa forma, segundo existe la explotación, donde tengas o no tengas visas, no generan una estabilidad laboral porque se están aprovechando mucho. ¿Cuántos venezolanos en edad de trabajar están en el Ecuador según sus registros? O sea, si hablamos de 350.000 personas que están aquí en Ecuador, hablamos un poco menos de casi el 80% de esa población, porque ya han venido muchos infantes. Pero es un número que se acerca bastante a la estimación de Santiago Cuesta. Pero no todos están trabajando de manera laboral, formal. Están más que todo... Entonces el fenómeno de la explotación laboral de esta población es un fenómeno real. Real, constante, y ellos no toman en cuenta las opiniones de nuestras organizaciones que están velando por los derechos y los deberes de cada uno de estos extranjeros. Y no solamente los venezolanos, también los colombianos están sufriendo esta medida de explotación, y que verdaderamente ni el Ministerio del Trabajo está cumpliendo porque es un ente nada más mediador. Y realmente el trabajador ecuatoriano o extranjero se siente siempre desprotegido con respecto a las exigencias de los deberes que les deben obtener del trabajo ya realizado con un empleado. Habrá muchos ecuatorianos que crean o que sostengan que están ayudando a los venezolanos al darles trabajo, pero en realidad están precarizando el trabajo de esta población venezolana, están abusando y están aprovechando la condición vulnerable de estos venezolanos en el Ecuador para explotarlos sin cumplir con las normas y leyes y obligaciones laborales. Y no solamente eso, sino que están robando al país. Porque si ustedes ven, vamos a hablar de casi 320.000 venezolanos que podrían ingresar al IES, y por supuesto hacer un aporte, multiplícalo por la entrada de dinero al IES,
mensual. Sería una ayuda inmensa y no seríamos una carga para el país, más bien estuviéramos aportando. Y prácticamente estos empleadores lo que están haciendo es robarle al fisco nacional con respecto a el desempeño laboral de unas personas que están, además de eso, siendo desplotadas con horas extras que no son canceladas y adicionar a eso con exceso de trabajo, porque además de eso es increíble las cosas, las historias que vemos a diario y que realmente el Ministerio del Trabajo brilla por su ausencia. La crisis institucional y política en Venezuela no ha terminado, no, el capítulo de ayer fue un capítulo más, nada más en lo que será una historia todavía a seguir. Raniel Regalado, venezolano residente en Ecuador, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias, por aceptar esta invitación. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos. Feliz Día del Trabajo. En este día de conmemoración hay que recordar el origen del 1 de mayo, pero eso no significa que no deba ser una jornada feliz para los trabajadores ecuatorianos. Les deseamos lo mejor. Nuestra señal ha llegado a ustedes a través, la voz de este programa o las voces de este programa han llegado a ustedes a través de la frecuencia 105.3 de Pública FM en todo el territorio ecuatoriano. Gracias por su sintonía. Mañana nuevamente 6:55 en Primera Impresión. Un buen día.